Y ahora sí. Ah, ya, pero aprovechemos de entonces eh, repasar estos contenidos para que no sea tan difícil. Ya, entonces la ayudantía de hoy día es sobre inducción electromagnética. ¿Ya? Habíamos preparado una PPT así bien bacán por Halloween, pero la cual no, viniste tú nueva, así que disfruta esta PPT de Halloween. Y ahí está nuestro nombre ahí en una tumba. Bueno, como introducción, en esta ayudantía vamos a ver algunos ejercicios relacionados con la ley de inducción de Faraday. ¿Ya? Estamos en el capítulo, ya pasamos por la parte de electricidad, ahora estamos en la parte de magnetismo, y ya vimos cómo son los fenómenos magnéticos, o sea, me refiero a cómo se establecen, ¿cierto? Necesitamos una corriente para que haya un campo magnético, la dirección de la fuerza magnética, y ahora estamos viendo como una nueva rama dentro de ese capítulo que habla sobre cómo una forma diferente de originar estos fenómenos, los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Porque aquí vamos a mezclar un poco ambas ideas. Vamos a hacer un breve repaso. Ahí la carita de Faraday, que nos va a acompañar en este repaso. Primero tenemos que recordar algo sencillo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, por un cable conductor que pasa corriente, se establece un campo magnético a su alrededor, ¿ya? ¿Cómo es que sabemos esto? Bueno, fue un accidente, ¿sí? Fue un experimento que fue descubierto por Hans Christian Ørsted, no sé si lo pronuncio bien, pero en realidad él tenía una brújula cerca de un alambre conductor, ¿cierto? Un alambre con corriente, y se dio cuenta que la brújula estaba apuntando en una dirección que no era el norte. Entonces cuando apagó cuando quitó la diferencia de potencial, ¿cierto? Cuando quitó la fuente, dejó de haber corriente y por lo tanto desaparece el campo y la brújula se vuelve a alinear con el campo de la Tierra, ¿sí? Entonces ese fue el descubrimiento de este científico, que en realidad una corriente establece un campo magnético a su alrededor, ¿ya? Y por supuesto, experimentando se dio cuenta de que la forma en que se establece este campo magnético es circular, ¿sí? O sea, como es encerrado y enrollando el, el conductor. Voy a rayar un poquito encima de esto. Chuta. No era eso lo que quería hacer. Por ejemplo, aquí, este conductor. Digamos entonces que hay una corriente que va para allá, ¿cierto? Entonces si usamos la regla de la mano derecha, apuntando con nuestro dedo pulgar hacia donde apunta la corriente, mis dedos van a estar enrollando como el sentido del campo magnético, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser hacia adentro, así, ¿cierto? Así se están enrollando mis dedos cuando apunto para allá. Entonces, esa va a ser la forma del campo magnético, enrollándose así, de esa forma, ¿ya? Y por supuesto son líneas cerradas, no como el campo eléctrico, ¿cierto? Que eran líneas que tenían un inicio pero no tenían un final, ¿cierto? Como que teníamos una carga y las líneas de campo se iban, ¿cierto? Se alejaban si es que la carga era positiva o hacia adentro si es que las cargas eran negativas, ¿cierto? Pero en magnetismo no ocurre eso, ¿ya? Ocurre que las líneas son cerradas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un imán, que tiene un polo norte y un polo sur, ¿cierto? Las líneas son cerradas desde el norte hacia el sur y continúan por adentro, pero están cerradas. Y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Ahora creo que llegó alguien, voy a revisar. ¿Lo puedo borrar? No entiendo qué le pasa al lápiz. Ahora sí. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola, Y entonces voy a continuar.
bueno, como estaba comentando a Ricardo, eh, estábamos recordando que una corriente sobre un conductor establece un campo magnético a su alrededor, y la forma de este campo es cerrado y se determina según la regla de la mano derecha. ¿Ya? Para formalizar este concepto, ¿cierto? Nosotros tenemos la ley de Biot-Savart, que nos ocupamos una ayudantía entera a estudiarla y hacer ejercicio de ella, pero también está la ley de Ampère, que resume, es como para algo así como cuando teníamos campo eléctrico y teníamos la ley de Gauss. Ya, entonces ahora mismo en campo magnético tenemos la ley de Ampère. Esta ecuación que resume eh, la matemática de una forma más sencilla, ¿sí? Y en este caso es la integral cerrada de línea del campo magnético, y me indica que eso es igual a la carga encerrada. ¿Se acuerdan cuando veíamos la carga encerrada en en el campo eléctrico? La integral de superficie, si no me equivoco, era en este caso, de área. Era igual a la carga encerrada partida en epsilon sub 0 en mks, ¿cierto? Esa era la ley de Gauss. Entonces aquí la ley de Ampère es esta que está acá. Y claro, aquí trabajamos con la carga encerrada porque la carga era la fuente del campo eléctrico. Y en este otro caso estamos hablando de la corriente encerrada, porque la corriente es justamente quien establece el campo magnético, en este otro caso. ¿Ya? Eh, a eso me refiero con que son análogas, ¿sí? Como tenemos el campo por definición, también tenemos el campo por definición para para el campo magnético con la ley de Biot-Savart, pero también tenemos esta ley que es la ley de Ampère, ¿ya? Eh, para continuar, nos preguntamos lo siguiente. ¿Puede ocurrir lo contrario, lo inverso? Porque estábamos de acuerdo con que una corriente es capaz de establecer un campo magnético alrededor o sea, en el espacio, ¿cierto? Pero ¿será que un campo magnético puede establecer una corriente? Entonces, Faraday fue quien se encargó de trabajar un poquito más esta idea, ¿de acuerdo? Y lo que hizo fue eh, tener una espira, ¿cierto? Una espira quieta, ¿sí? Sin ninguna fuente, y, y hacer que el flujo magnético varíe a través de su área, ¿sí? El área que encierra la espira eh, va a tener un flujo magnético, ¿cierto? Que puede ser constante o variable. Si es constante, en realidad se descubrió que no pasa nada, ¿sí? Lo que hace que se genere una corriente inducida de la espira es un flujo variable de campo magnético, ¿de acuerdo? Estas son las conclusiones a las que llegó Faraday, ¿sí? Eh, aquí, por ejemplo, como dice en el primer párrafo, Faraday se preguntó si un campo magnético era capaz de generar una corriente, descubriendo que por una espira se conduce corriente cuando se acerca y se aleja un imán. Entonces, a lo mejor esto no está explícito, pero aquí al acercar y al alejar, ¿cierto? Estamos variando el campo magnético que está atravesando la espira, ¿cierto? Hacemos variar el campo magnético, ¿cierto? De variable. Y como consecuencia, ¿cierto? El flujo de campo magnético a través de la espiral va a ser variable, ¿sí? Entonces, la clave está en esa frase, en variable, ¿de acuerdo? Pensó entonces que si existía corriente eléctrica debía haber una FEM, ¿sí? Una fuente electromotriz. ¿Recuerdan eso? Por lo que experimentalmente determinó que la FEM inducida era directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético sobre el área de la espira. Ya, eso, por supuesto, se puede resumir en una ecuación, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a revisar unos ejemplos. Esta ayudantía la preparó el Alex, así que yo me estoy apoyando mucho de Si su quieres material. vender online, asegúrate de llamar la atención. Ya, bueno, eso es parte de... Ya, chao, chao, chao. Bueno, aquí, en ese caso, se puede ver, ¿cierto?, cómo es que se está moviendo un imán a través de una espira que está fija.
Y si conecto los extremos de esta espira a un multímetro, a un voltímetro, ¿cierto? Yo voy a poder ver que hay una diferencia de potencial entre los extremos, ¿cierto? Significa que si hay una diferencia de potencial, hay una corriente, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque hay un flujo variable a través del área de la espira, ¿cierto? El área de la espira es esta sección circular que encierra esa espira redonda, ¿sí? Y con las líneas azules se representa el campo magnético que establece el imán. Pero como el imán se está moviendo, ¿cierto? Está provocando que el flujo a través de esa espira sea variable. Y esa variabilidad genera una corriente inducida, ¿ya? ¿Ve? Por eso cada vez que se mueve, se mueve la barrita del multímetro. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo donde también se aplica la inducción electromagnética, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Primero, hay una espira que está conectada, que es la de la izquierda, a una fuente de tensión, a una fuente de voltaje, ¿cierto? Y esa fuente va a hacer que eh, existe una corriente, ¿cierto?, a través del cable conductor que curiosamente se distribuye de forma en espiral, ¿cierto? Y esta forma en espiral, creo que ya la habían revisado, ¿cierto?, que se llama bobina o solenoide. Y esa forma, ¿cierto?, establece un campo magnético en su interior, ¿cierto? Por supuesto, una vez que se establece un campo magnético, eh, a través de todo este elemento ferromagnético, ¿cierto? Que cuando se establece un campo magnético, sus moléculas o sea, sus dipolos magnéticos se orientan de forma que, que puede formarse un círculo de campo magnético cerrado, ¿sí? Como los círculos que vimos al principio, aquí el campo magnético está confinado dentro de todo este material ferromagnético, ¿ya? Entonces, eh, como se establece un campo magnético en su interior, va a provocar una inducción magnética sobre el otro circuito, el circuito que está a la derecha, ¿sí? Entonces, una vez que se conecta la fuente, ¿cierto? Se establece un campo magnético en la espira de la izquierda. Eso hace que se establezca un campo magnético en el material ferromagnético, y eso a su vez va a hacer que se establezca una FEM inducida en el circuito de la derecha, ¿cierto? Porque antes no había campo y después había campo, ¿cierto? Hubo una variación del flujo de campo magnético y eso provocó que el multímetro midiera una diferencia de potencial, ¿ya? ¿Sí? Ahí se ve cómo ocurre. Ya, este es otro ejemplo. Esta es lo que vamos a revisar hoy día. Se trata de FEM de movimiento y vamos a ver básicamente cómo es que si hacemos un circuito que tenga una parte que sea movible, entonces podemos hacer que se establezca una corriente inducida. Voy a volver a hablar de esto, déjenme ver si es que llego a algo. ¿Entró o no entró? No estoy seguro. Ahí sí. Hola, hola. Ahora sí voy a continuar. Ya. Como les decía entonces, en esta ayudantía vamos a trabajar este problema, la de una barra en movimiento. Una barra en movimiento dentro de un campo magnético que es constante, ¿sí? Entonces, fíjense que esta barra se está moviendo dentro de un campo magnético constante y la barra, ¿cierto?, es conductora y por supuesto tiene electrones que, entre comillas, son los electrones libres que se van a mover, los portadores de carga que están para generar la corriente, ¿cierto? Y se van a mover por efecto de una ley que ya conocemos, ¿cierto? Que es la fuerza magnética. Entonces, se va a establecer una diferencia de potencial en esa barra y en consecuencia va a establecer una corriente en esa espira, ¿sí? Y además fíjense que esta barra al estar moviéndose, ¿cierto? También va a generar que la espira vaya cambiando su área, ¿cierto? En un momento, eh, la espira parte bien pegadita a la resistencia, pero después se va alejando, ¿cierto? Ya, a medida que se va alejando, el área, ¿cierto?, va variando. Entonces,
el flujo magnético en ese caso también va variando. A pesar de que el campo sea constante, nosotros estamos cambiando el área de la espira, ¿cierto? En un momento era pequeña, ahora es más grande. Entonces, como se cambió el área de la espira, también se establece una FEM inducida, ¿ya? Pero como les digo, estos son los ejemplos de forma cualitativa para que entendamos de qué manera funciona. Ya, este también es un clásico y es bueno entenderlo. Y este es más o menos el principio de cómo se genera la electricidad que consumimos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en una central termoeléctrica, en una eólica, etc. Entonces, miren, fíjense que hay dos barras, un polo norte y un polo sur, ¿cierto? Entonces, en esa región hay un campo magnético que es constante. Eso es una forma de establecer un campo magnético constante. Pero en su interior nosotros estamos haciendo que gire una espira, ¿cierto? Hay una espira cuadrada y le estamos haciendo girar dentro de ese campo magnético constante. Y si nos fijamos abajo, está la gráfica de la FEM inducida en el tiempo, ¿cierto? Y fíjense que la FEM está variando. Primero va en el sentido, está en el sentido positivo y luego está en el sentido negativo, ¿cierto? Y si se fijan, hay una flechita que aparece ahí, que es la corriente, ¿cierto? Y la corriente va cambiando de lado. Va para un lado y después para otro, para un lado, para otro, para un lado, para el otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí también estamos haciendo variar el área de la espira, ¿cierto? Porque si nosotros colocamos la espira de forma perpendicular a las líneas de campo, ¿cierto? Ahí están entrando, es como el flujo máximo de campo magnético. Pero después si nosotros giramos la espira, se redujo el área y la cantidad de líneas de campo que están atravesando esta espira, ¿cierto? Entonces, cada vez está disminuyendo el flujo magnético a través de la espira, ¿cierto? Luego, cuando sigue girando, estaba en un momento en que estaba paralelo, ¿cierto? Al campo magnético, pero después vuelve a girar, ¿cierto? Y comienza otra vez a expandir su área, ¿cierto? El área de la espira. Y por lo tanto el flujo magnético aumenta, ¿cierto? Entonces ya reconocimos dos variaciones, que el flujo magnético puede ir disminuyendo y después puede ir aumentando, ¿cierto? Entonces eso es lo que va ocurriendo en este caso. El flujo magnético aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y en la dirección en la que está mirando para abajo, va a aumentar y disminuir en la zona negativa y en la parte de arriba, ¿cierto? Cuando vaya dando la vuelta por arriba, va a aumentar su flujo magnético y va a disminuir su flujo magnético, pero en el mismo sentido, en el positivo, ¿cierto? Y por eso es que aparece esta corriente alterna, esta corriente que primero va en una dirección y luego va en la otra dirección, ¿ya? Eso va a quedar más claro en el desarrollo de la disyuntiva, pero es para que vean un ejemplo en el que hay una variación del área de la espira, o sea, del área del flujo magnético, y por lo tanto se genera una FEM inducida, ¿ya? Entonces ya vimos cuatro ejemplos, pero como les decía, nos vamos a concentrar en el tercero, en las barras de movimiento. Ya, este es el caballero que hace una clase al respecto, pero nosotros nos vamos a quedar con el PPT. Entonces vamos a trabajar un poco más sobre la ley de Faraday. Sabiendo que dependiendo del cambio del flujo magnético en el área que define la espira, entonces se produce una FEM, ¿cierto? Esa es la conclusión a la que llegamos. Eh, entonces, veamos dos conclusiones que son importantes. Si aumenta el área de la espira, la FEM aumenta, ¿sí? O sea, si crece el área de la espira, significa que el flujo magnético está aumentando, ¿cierto? Y si aumenta el flujo magnético, la FEM que se induce también va a aumentar, es proporcional, ¿ya? Por otra parte, la rapidez con que el imán se mueva, ¿cierto? También va a generar como un aumento de la FEM, ¿sí? Si la variación del flujo magnético a través de la espira no es tan grande, se va a establecer una diferencia leve. Pero si se hace girar muy rápido, o si se agita muy rápido el imán,
entonces se nota que la diferencia que se establece es más grande, ¿sí? Entonces eso habla también de que depende de la rapidez de cambio, ¿cierto? O sea, no solamente depende de la variación del flujo, sino que de la rapidez con la que varía el flujo, ¿sí? Todo esto nos está llevando a una derivada en el tiempo, ¿cierto? Em, Además, podemos ver que el sentido de la corriente depende si el flujo aumenta o disminuye, que era justamente el último caso que habíamos visto, ¿cierto? Si en un momento el flujo está aumentando, la corriente va para un lado, y si en un momento el flujo va disminuyendo, entonces la corriente va en el otro lado. Por supuesto, todas estas reglas que les he estado mencionando, las he dicho al aire, pero las vamos a establecer, ¿sí? No es como que yo como me las sé de memoria solamente lo estoy diciendo, sino que es como un spoiler de lo que vamos a revisar, ¿ya? Fijémonos en el caso A, aquí. Entonces, un imán fijo, que no se mueve, no induce ninguna corriente en la bobina. ¿Por qué? Porque como está quieto, ¿cierto? El flujo que atraviesa la bobina, ¿cierto? Es constante. Y nosotros sabemos que es el flujo variable el que establece una FEM inducida, ¿cierto? Entonces, el primer caso no genera ninguna FEM inducida, ¿ya? Fijémonos en el caso B. En el caso B, estamos agitando el imán, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo variar el campo magnético a través de la bobina, ¿cierto? O sea, las líneas de campo que atraviesan esta bobina no son iguales en el tiempo, son variables. Y por ende, se establece una FEM inducida, ¿ya? En el caso C, ¿qué ocurre aquí? Aquí también es lo mismo que el caso B, solo que acá tenemos un imán, creo que yo tiene, ¿cierto? Sí, y acá tenemos un electroimán. ¿Les suena eso? El electroimán es el imán que se puede construir con el principio de que se puede establecer una corriente, o sea, un campo magnético con una corriente, ¿cierto? Entonces, fíjense, si tengo una espira redonda, ¿cierto? Que está girando, se establecen líneas de campo, ¿cierto? Que según la regla de la mano derecha, eh, van a ser de esa forma, así, ¿cierto? Y acá va a ser así. Y así van a ser enrollando a toda la espira, ¿cierto? Entonces va a haber una región norte y una región sur, ¿cierto? Luego, si yo coloco más espiras, ¿cierto? Más espiras, abajo de otra, entonces voy a tener más marcado esas líneas que van a ir desde la región norte hacia la región sur, ¿cierto? Bueno, cuando pasa eso, entonces nosotros hemos creado un electroimán, ¿sí? Es lo mismo, el mismo efecto que tiene un imán, pero lo generamos con electricidad, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que el caso B y el caso C son los mismos. Tenemos un imán y en otro caso tenemos un electroimán, ¿ya? Ahora, por supuesto, si el electroimán está quieto, no va a hacer nada, ¿cierto? No va a funcionar, no va a haber ninguna FEM inducida en el circuito 2, ¿cierto? Entonces, tiene que también ser variable, tiene que generar un flujo variable en el tiempo de campo magnético, ¿sí? Y en el caso de, nosotros estamos conectando y desconectando este interruptor, ¿cierto? Se conecta y se desconecta. ¿Para qué? Para que se establezca y no se establezca una corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a generar eso? Que aparezca y desaparezca un campo magnético a través de esta bobina que está aquí, ¿cierto? Va a aparecer un campo y después va a desaparecer. Y después va a aparecer y después va a desaparecer. Después va a aparecer y después va a desaparecer. Cada vez que cerramos y abrimos, ¿cierto? Cerramos, abrimos, aparece el campo y desaparece, aparece y desaparece. Y eso es variable para el segundo circuito, para el circuito que está abajo, ¿cierto? Ahí el campo magnético es el variable. Entonces se establece una FEM inducida, ¿ya? Estas son aplicaciones de la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, experimentalmente se concluye que dependiendo del ritmo de cambio del flujo magnético se produce una FEM, ¿ya? Y la ley de Faraday se enuncia de la siguiente forma.
la FEM inducida, ¿sí? A esto se refiere con la letra E, la FEM inducida es igual al negativo de la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿ya? Yo sé que puede sonar a lo mejor algo extraño, pero revisemos un poco qué significa esto. Tenemos el menos, ¿cierto? La variación en el tiempo de qué cosa? Del flujo magnético, ¿cierto? ¿Y cómo era el flujo magnético? El flujo magnético era el campo, ¿cierto? Por el área, el producto punto entre esos dos vectores, ¿cierto? Entonces, eso es menos la variación en el tiempo de la magnitud del campo, ¿cierto? Por la magnitud del área, por el ángulo que se forma entre esos dos vectores, ¿cierto? Ya. El signo, en realidad, no fue algo que se lo pusiera Faraday, ¿ya? Eso fue necesario que apareciera Lenz, ¿sí? Eh, no me acuerdo cuál es su nombre realmente, pero su apellido es Lenz, y él se encargó de darse cuenta de esto, del tema del signo, ¿ya? Pero Faraday se encargó de darse cuenta de cuáles eran los factores que producían una FEM inducida, ¿sí? Entonces, en resumen, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo que puede provocar una FEM inducida, ¿cierto? Es que el campo magnético sea variable, o que el área de la espira sea variable, o que el ángulo que se forma entre el vector área y el vector campo sea variable, ¿cierto? Y ya vimos cuáles eran esos ejemplos, ¿cierto? Vimos todos los casos en que podía variar cada uno por separado. Podía variar el campo, podía variar el área, podría variar el ángulo que forman estos dos vectores, ¿cierto? Entonces, cualquiera de esas dos variaciones, o sea, perdón, de esas tres variaciones, van a generar un campo inducido, ¿sí? Y ahora también lo interesante es saber, ok, ya conozco cuáles son los factores que hacen que se establezca un campo, o sea, perdón, una corriente inducida, pero no sé cuál es la dirección, cómo determino esa dirección de la FEM inducida, ¿sí? Entonces, para eso viene el signo, para dejar en claro cómo debería ser la FEM inducida, ¿sí? Porque imagínense lo siguiente, eh, se tiene un campo constante y una espira que está girando dentro de este campo constante. Entonces, claro, está variando el ángulo, ¿cierto? De los dos vectores, del vector campo y del vector área, ¿cierto? Está variando constantemente. Eh, entonces podría ser que, claro, como lo estamos haciendo variar, se establezca energía, ¿cierto? Se establezca una corriente. Pero ¿cómo es posible que se establezca una corriente, ¿cierto? Y esa corriente no se detenga. Si, es como que si fuese a ir al infinito, ¿cierto? Como que una vez que agarra vuelo, parte nomás, ¿cierto? Entonces lo que hace en realidad es colocarle el signo para contrarrestar este efecto. Es decir, como que si se establece una variación positiva, ¿cierto? En el área, tiene que haber algo que se contrarresta a esta variación y por eso se establece una corriente que crea un campo magnético que contrarresta el efecto del flujo magnético, ¿sí? Es una suerte de equilibrio. Es como toda la variación que yo le puedo agregar, como si fuese un vaso de agua, necesito sacarlo, pero hacia otro lado. Es como si estoy dentro de un barco o un bote y se me empieza a llenar de agua, entonces tengo que ir sacándolo por otro lado, ¿cierto? No hay la idea que se me llene el barco completo de agua, sino como a medida que se me va llenando por un lado, tengo que ir sacándole el agua por el otro lado, ¿ya? Vamos a revisar como ejemplos más concretos de cómo se designa la corriente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería específicamente. Ya miren, lo primero es definir el vector de área, ¿de acuerdo? Eso por supuesto, no sabemos en qué sentido va la corriente, pero vamos a designar un vector área arbitrariamente, ¿ya? Entonces, en todos estos casos que se ven aquí, la dirección del vector área, ¿cierto? Está hacia arriba. Lo segundo es que tenemos que definir el signo del flujo magnético, ¿sí?
Entonces, bueno, aquí los ejemplos, por ejemplo, el primero, el campo va para allá, ¿sí? En diagonal en diagonal hacia la izquierda y hacia arriba, ¿cierto? Y como el flujo es positivo, ¿cierto? Eh, la FEM inducida que se establece va a ser negativa. Ya a ver, ¿cómo es que se llega a esa conclusión? Es más bien como una suerte de convenio, ¿sí? Va a servir para cualquier espira. Entonces, fíjense, aquí el flujo que está atravesando a esta espira, eh, aquí se ve como un poquito más claro el celeste, pero va hacia arriba. Significa que en realidad el campo magnético o el flujo va aumentando, ¿de acuerdo? Por eso es que el flujo aquí se dice que es positivo. Entonces, como el sentido en el que se designó el vector área y el flujo a través de él es creciente, entonces eh, podemos decir, ¿cierto?, que la variación del flujo magnético también es positiva, ¿cierto? Porque está en el sentido en que nosotros definimos el vector de área, ¿sí? Es como definir como un sistema de referencia, ¿cierto? Si fuese hacia abajo, tendríamos que ponerlo negativo, que ya lo vamos a ver en el ejemplo D, por ejemplo, o en el C. Ahora, ¿por qué en este caso la FEM inducida debería ser, entre comillas, negativa? ¿A qué se refiere negativa? Con que va a apuntar hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué tiene que apuntar hacia abajo? Para contrarrestar ese efecto creciente del flujo, ¿cierto? Como les decía, aquí el flujo, ¿cierto? Está siendo creciente hacia arriba, ¿cierto? Entonces necesito establecer un campo que se contrarreste al flujo creciente, ¿cierto? Entonces, para crear ese campo, ¿cierto? La corriente tiene que ir en el sentido en que se muestra la figura, ¿sí? O sea, hacia allá. Si la corriente va así, ¿cierto? Yo aplico la regla de la mano derecha y me doy cuenta que el campo que establece esta corriente se está oponiendo al flujo creciente, ¿cierto? ¿Se entiende eso que dije? De que el campo que establece la corriente se tiene que oponer al flujo creciente en este caso. Este es el flujo creciente, ¿cierto? Y este es el campo que se tiene que establecer para contrarrestarlo, ¿cierto? Uno va para arriba, el otro tiene que ir para abajo. Entonces, cuando ocurre ese fenómeno, ya, la corriente tiene que ir en ese sentido, ¿sí? Para que se establezca un campo que contrarresta el flujo variable, ¿ya? Veamos el caso B. Entonces, bueno, volvemos a fijar un área positiva como un sistema de referencia, básicamente. Y ahora nos damos cuenta que el flujo a través de esta espira es decreciente, ¿cierto? Porque ya no está creciendo, sino que en realidad se está achicando el flujo a través de esa espira. Ya. Si se está achicando, ¿cierto? Entonces ahora en realidad necesito eh, contrarrestar ese efecto, el efecto de crecimiento. Entonces, como se va achicando, necesito ir aumentándolo. Siempre piensen que la corriente inducida le quiere seguir la contraria a lo que está haciendo el flujo, ¿ya? A lo mejor eso podría ser una buena forma de recordarlo. Como la corriente inducida le sigue la contraria a la variación del flujo, a la variación del flujo magnético, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, claro, en el caso B, el flujo está decreciendo, ¿cierto? Entonces yo necesito seguirle la contraria, ¿cierto? A este decrecimiento, entonces necesito tirarlo para arriba, ¿cierto? Y la forma en que tiene que ir la corriente para que se establezca un campo hacia arriba, ¿cierto? Es para allá, ¿cierto? Si aplico la regla de la mano derecha, mis dedos van a apuntar hacia adentro y hacia arriba, en el sentido positivo, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda forma en que se establece la corriente, ¿ya? Vamos al caso C. En el caso C, eh, ya, definimos el vector de área hacia arriba, ¿cierto? Pero en este caso, el campo magnético está hacia abajo, ¿ya?
Por supuesto, esto puede pasar, no es que sea, no es que esté malo, ¿sí? Solamente que nosotros definimos la referencia hacia arriba y el campo magnético está hacia abajo, en diagonal, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, resulta que aquí el campo, o sea, perdón, el flujo del campo, del campo magnético está creciendo, ¿cierto? Ya, entonces, podríamos decir que el flujo es creciente, ¿cierto? Pero en realidad se va tornando cada vez más negativo porque nosotros pusimos el positivo para arriba, ¿cierto? Y el negativo está para abajo. Entonces, en realidad, el flujo no es positivo, sino que más bien es negativo. Y cada vez se hace más negativo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma tiene que ser la FEM inducida? Tiene que ser, entre comillas, positiva, ¿cierto? O sea, ir en contra del flujo, ¿cierto? O sea, tirarla para arriba. ¿Sí? Porque aquí el flujo está tirando para abajo, cada vez más grande, entonces el campo magnético, en este caso, tiene que contrarrestarlo, ¿cierto? Y, y si aplico la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces me doy cuenta de que quien establece ese campo magnético es una corriente que va en ese sentido, ¿ya? O sea, en el sentido en que se muestra en la mano de ahí, ¿ya? En el caso de pasa lo contrario. Ahora el flujo es decreciente, pero hacia abajo, ¿cierto? Está siendo cada vez menos negativo, ¿cierto? Entonces yo quiero ahora aportarle para abajo, porque le quiero seguir la contraria al flujo. Eso es lo que hace la corriente inducida, le sigue la contraria al flujo. Y como el flujo está decreciendo, entonces ya, voy a hacer que no decrezca, pues, sino que se mantenga constante. Y para hacerlo necesito establecer un campo hacia abajo. ¿De qué forma puedo establecer un campo hacia abajo? Con una corriente que vaya para allá. ¿Sí? Eso queda claro con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Si me paro en un punto, aplico la regla de la mano derecha, me doy cuenta que mis dedos apuntan hacia abajo. Entonces, ese sería el sentido de la corriente, ¿ya? Y eso en resumen los 4 casos posibles de cómo se podría establecer la corriente inducida en una espira donde el flujo magnético es variable en el tiempo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro o necesitan que lo explique de nuevo? O sea, es como si el imán sale de la espira, por ejemplo, ahí sería como la corriente en sentido horario, y si sale de la espira en sentido horario, ¿no? Algo así. Si sale de la espira en el sentido horario, claro, y si no, si se contrae en el sentido antihorario. Ya, O al revés. eso que dijiste se cumple en la parte de arriba, dejar si se cumple en la de abajo. Entonces, si la espira sale, va en el sentido. Ah, ya, pero eso no se cumple en el caso de abajo, ¿cierto? O sea, igual depende de cómo pongamos el imán, supongo, ¿no? Miren, fíjense en estos dos de acá, en este con este. ¿Sí o no que las corrientes van en la misma dirección? ¿Cierto? Las corrientes se mueven de izquierda a derecha. Hacia allá va la corriente acá, hacia allá va la corriente allá, ¿cierto? En los dos casos son iguales, pero la variación de flujo es distinta en ambos casos, ¿cierto? En el de arriba es creciente, ¿cierto? Y en el de abajo, eh, o sea, perdón, el del de arriba es decreciente y en el de abajo es creciente, ¿cierto? Entonces, claro, pues ahí hay que tener cuidado como en las generalizaciones. Como que esa generalización que dijiste tú se cumple, pero en este caso y en este caso. Pero en el caso de acá ya no. O sea, hay que tener ojo ahí con cómo es que definimos una generalización de cómo es que se define la corriente. Yo creo que la mnemotecnia de como que la corriente la quiere seguir la contraria al flujo, igual puede ayudar harto. Como siempre vas a ver, por ejemplo, no sé, en el caso A, o sea, en el primero. El flujo, ¿cierto?, está siendo creciente. Entonces, de alguna forma, quiero que la corriente se oponga a ese crecimiento. Entonces, el flujo tiene que ir, o sea, el campo debería apuntar hacia abajo. Ah, ya, entonces, y ahí veo con la regla de la mano derecha cómo debería ir la corriente, ¿sí? Pero básicamente eso. Igual vamos a revisar algún ejercicio para que quede más claro, ¿ya?
Vamos a hablar entonces de la barra conductora móvil, que es como lo que le había mostrado en el video al principio, ¿sí? Que fijémonos en lo siguiente, esta barra va a tener portadores de carga, ¿cierto? Que son los electrones que se mueven en su interior o en su superficie. Entonces, como se está moviendo dentro de un campo magnético, ¿cierto? Nosotros sabemos que sienten una fuerza magnética. La fuerza magnética, te voy a hacer el mejor color. ¿Hay una duda? Sí, Samuel, dime. Necesitas ayuda con la regla de la mano derecha. Ya, ya, sí. Mejor revisemos eso antes de que no me olvide. Mira, aquí podemos usar la regla de la mano derecha para que quede más claro. Ya, con tu dedo pulgar apunta en el sentido de la corriente, ¿sí? No sé si es que en mi cámara se va a invertir mi mano, pero con mi dedo pulgar estoy apuntando hacia donde dice I en color azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con mis dedos? El resto se están enrollando de esta forma, ¿cierto? Que es justamente la forma que tiene el campo que se muestra ahí, ¿cierto? Ya, sí, ahí sí, pero, o sea, es que ahí lo comprendo, pero cuando estaba haciendo lo del campo, ahí como que me confundí, eso. Ah, ya, pues, parémonos en el caso de, para no repetir los primeros. Ya, entonces tenemos aquí un flujo que es decreciente, ¿cierto? Entonces, como es decreciente, como se está haciendo cada vez más chico, recuerda que la corriente le quiere seguir la contraria, entonces va a tirar un campo para hacer que ese flujo sea creciente, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué significa eso? Que el campo tiene que apuntar hacia abajo, el campo inducido, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que el campo inducido apunta hacia abajo en esta espira? Bueno, me voy a parar en un punto cualquiera. Parémonos aquí, ¿ya? Me paro ahí y aplico la regla de la mano derecha. Entonces, ya, mira, si supongo que la corriente va para allá, para, para ese lado, para la izquierda, pongo el dedo pulgar apuntando hacia allá y enrollo los dedos, ¿cierto? Y me doy cuenta entonces que si enrollo los dedos en ese punto, mis dedos van a estar apuntando hacia arriba en el área de la espira, ¿cierto? Van a estar apuntando hacia allá. Entonces no me sirve, no es lo que yo quiero. Quiero que el campo vaya hacia abajo, ¿cierto? Ah, ya, pues entonces tiene que ir para el otro lado la corriente. Veamos si se cumple ahí. Entonces me paro en ese punto y aplico la regla de la mano derecha, ¿cierto? Pongo el pulgar donde va la corriente, que en ese caso sería para allá, ¿cierto? Y enrollo los dedos y me doy cuenta hacia dónde van los dedos. Apuntan en este caso justo donde yo quería, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces, como están apuntando hacia abajo, ah, ya, perfecto. Ahí es donde, en ese sentido, tiene que ir la corriente. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, ahí me quedó claro, muchas gracias. Ya, genial. Entonces, continuemos con esta idea de la barra conductora. Como les decía, eh, recordemos que la fuerza magnética, voy a usar el color amarillo mejor. Entonces, la fuerza magnética era igual a la carga por la velocidad y eso el producto cruz con el campo, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí las cargas que están dentro de esta barra que se está moviendo también van a tener asignada una velocidad, ¿cierto? Porque se está moviendo junto con la barra. Entonces, como están dentro de un campo magnético, estas cargas van a sentir una fuerza magnética, ¿cierto? Y en este caso también hay que aplicar la regla de la mano derecha. Eh, ¿cómo se hacía en este caso? Eh, entonces voy a dibujar mi mano para que se entienda. Es el dedo pulgar, esos son los otros dedos. Y ya, esa es mi mano derecha. Entonces, fíjense, primero, con los dedos estirados, ¿cierto? Apunto en la dirección de la velocidad, ¿cierto? Entonces, para allá es la velocidad, ¿ya? Luego, enrollo los dedos en el sentido del campo magnético. Y en este caso, significa que tengo que enrollar los dedos hacia adentro, ¿cierto? O sea, estoy así y enrollo, o sea, tengo los dedos apuntando en el sentido de la velocidad, enrollo los dedos hacia donde está el campo magnético, entonces significa que
la fuerza magnética apunta en el sentido de mi pulgar, ¿ya? La fuerza magnética, esta fuerza magnética va a apuntar hacia arriba. Esa es la regla de la mano derecha que aplicamos en este sentido, ¿ya? Bueno, entonces, ahora queda claro por qué las cargas positivas se van hacia arriba, ¿cierto? Porque sienten una fuerza magnética que va las tira hacia arriba, y las cargas negativas se van para abajo, ¿cierto? Por supuesto, sabemos que no es que las cargas positivas se muevan del núcleo de los átomos, ¿cierto? Sino que más bien la barra se polariza. Entonces, esta es una representación de lo que está ocurriendo dentro del conductor, ¿sí? Hay una parte cargada positivamente y hay una parte cargada negativamente dentro del conductor, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando se separan cargas? Se establece un campo magnético, o sea, un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, resulta que estas cargas, como están en equilibrio, ¿cierto? Están en equilibrio sintiendo una fuerza magnética, ¿cierto? Y una fuerza eléctrica. En el caso, ¿cierto? De, por ejemplo, las cargas positivas, sienten una fuerza magnética hacia arriba y sienten una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿cierto? Pero están en equilibrio. Entonces, eh, puedo despejar y encontrar lo siguiente. Yo sé que, por ejemplo, la fuerza eléctrica es la carga por el campo, ¿cierto? Y eso está apuntando hacia abajo, y hacia arriba está apuntando la carga por la velocidad por el campo, ¿sí? Y eso, como está en equilibrio, es igual a cero. Puedo simplificar las cargas, ¿cierto? Y por eso cuando despejo, llego a esta ecuación que se ve aquí, ¿sí? O sea que el campo eléctrico eh, es la multiplicación de la velocidad de la barra por el campo magnético, ¿de acuerdo? Esa es una primera conclusión. Eh, y esa conclusión, si no me equivoco, es suficiente. Sí, si me equivoco, es suficiente. A lo mejor una última cosa me gustaría revisar es que, además de que se establece un campo eléctrico, también se establece una diferencia de potencial en la barra, ¿cierto? Entonces, si yo coloco esta barra, la conecto a un circuito que tenga aquí una resistencia, ¿cierto? Y hago que esta barra se mueva aquí por ese conductor. Entonces, ahora se ve claramente que se establece una corriente inducida, ¿cierto? Que como hay una diferencia de potencial, entonces esa barra que se está moviendo actúa como una FEM, como una fuente electromotriz, ¿cierto? Como una fuente de voltaje. Entonces, esa barra de movimiento va a hacer que en realidad se establezca eh, una corriente en esa espira, ¿ya? Eh, ¿De qué forma es esa diferencia de potencial? La quiero dejar anotada para que no se nos olvide. Esa diferencia de potencial, ¿cierto? Se calcula como el campo por el largo. Ya, no se nota. Voy a cambiar de color. Entonces, como les decía, la diferencia de potencial es igual al campo por el largo de la barra. ¿Ya? Estoy usando una L minúscula, pero debería ser L mayúscula. Pero ya sabemos cómo es el campo eléctrico, ¿cierto? Es la multiplicación del campo magnético por la velocidad, y eso se multiplica por el largo para ser igual a la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces sería B por L por V, ¿sí? Esa sería la forma en que calculamos la diferencia de potencial o la FEM que se establece en esa barra, ¿ya? Ya, ahora sí vamos con los ejercicios. El primero es de una barra que se está moviendo dentro de un campo magnético, ¿ya? Fíjense en esta barra. A diferencia de la anterior, no se está moviendo de forma paralela, ¿cierto? Ahora está girando, pivoteada desde uno de sus extremos, ¿sí? Entonces lo que nos pide es encontrar la FEM de movimiento inducida entre los extremos de la barra, ¿sí? Como les decía antes, aquí, como esta barra se está moviendo, nosotros podemos encontrar una FEM inducida, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo, a encontrarla en este caso, ¿ya? En el caso de una barra que está girando.
Bueno, esta la preparó el Alex, así que al Alex le gusta preguntar si es que alguien tiene alguna idea, pero como yo sé que no han revisado las clases, vamos a continuar. Recordemos que el campo eléctrico inducido dentro de una barra móvil tiene la siguiente expresión, ¿cierto? La velocidad por el campo. Eso fue lo que habíamos descubierto hace poco. Y si la barra tiene largo L, la diferencia de potencial dentro de la barra es el valor de la velocidad por el campo por el largo, ¿cierto? Eso es lo que estábamos discutiendo hace poquito. Esa era la diferencia de potencial. Ahora, démonos cuenta de una cosa. Si tomamos un trozo infinitesimal, ¿cierto?, de esta barra, vamos a poder asignarle, ¿cierto?, algunas condiciones. Por ejemplo, ¿cuál es el campo eléctrico? Sabemos que es la multiplicación de la velocidad por el campo magnético, pero la velocidad en este caso, ¿cierto?, se puede escribir como la velocidad angular por el radio, ¿cierto? Esa velocidad lineal la podemos transformar en cantidades que giran, ¿cierto? En cantidades angulares. La velocidad angular por el radio es lo mismo que la velocidad, ¿cierto? Entonces ya, ok, tenemos ese primer paso. También podemos calcular cuál es la diferencia de potencial, ¿cierto? La diferencia de potencial es la velocidad por el campo por el largo, pero la velocidad la vamos a escribir en términos de la velocidad angular, ¿cierto? Entonces ahora va a ser el campo por la velocidad angular por el radio por un delta R. ¿Por qué un delta R? Porque no estamos mirando toda la barra, ¿cierto? Estamos mirando un infinitesimal de barra, ¿cierto? Ok, entonces lo siguiente, ¿cierto? Sería integrar para poder encontrar cuál es la FEM que se establece a lo largo de toda la barra, ¿cierto? Quiero saber la contribución de todos los elementos infinitesimales de barra, ¿sí? Por lo tanto, tengo que integrar desde 0 hasta el largo de la barra, que es L, ¿cierto? En realidad, lo que voy a estar integrando, como se ve aquí en la integral de abajo, es simplemente la integral de R, ¿cierto? Porque la velocidad angular no depende del radio, el campo tampoco depende del radio, y solamente me queda esta expresión por integrar, ¿sí? Y eso ya sabemos que es R cuadrado dividido en 2, y se tiene que evaluar entre 0 y L, ¿cierto? Entonces, lo que finalmente me da este caso, y es súper sencillo, es esto que está aquí, ¿ya? Es la velocidad angular que lleva la barra multiplicado por la magnitud del campo, por la longitud al cuadrado de la barra, y todo eso dividido en 2. ¿De acuerdo? Eso es simplemente este ejercicio, ¿ya? Ahí se acaba, por si acaso, no era tan complicado como les decía. Si hago una recapitulación, recuerden lo siguiente. Nosotros partimos por entender cómo es que era el campo que se establece en una barra en movimiento y cómo es la FEM inducida en una barra en movimiento, ¿ya? Entonces ahora que tenemos un caso diferente, en realidad un caso en que la barra está girando, yo necesito redefinir cómo es esta velocidad, ¿cierto? Y esta velocidad está en términos de la velocidad angular de la barra, ¿cierto? Y eso es todo, porque en realidad, como ya sé cómo se define el campo y cómo se define la FEM, simplemente tengo que reemplazar cómo se define la velocidad en términos angulares, nada más. Y la integral ahí era como para asustar un poco, pero en realidad no es una integral tan difícil, ¿cierto? Y esa sería la FEM inducida en esta barra que está girando dentro de un campo magnético, ¿ya? Es un ejemplo sencillo. El siguiente ejemplo también es sencillo porque no tiene tanto cálculo, sino que más bien tiene que ver con análisis de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Si tienen alguna duda, antes de que empiecen con el ejercicio, adelante. Ya, voy a continuar. Este ejercicio, que al igual que el anterior también es sencillo, es bien cualitativo en el sentido de que podemos ver qué es lo que está pasando. Podemos dividir el problema en tres partes. Se lo voy a leer. Dice, una espira móvil a través de un campo magnético. Una espira metálica rectangular con dimensiones L y W, como se muestra en la figura,
y resistencia R, ¿sí? Recuerden que todos los materiales tienen una resistencia asociada. No es que se las definamos explícitamente, pero si quieren, podemos resumir toda esa resistencia que tiene el conductor en una única resistencia R, ¿ya? Pero queda claro que ese conductor tiene una resistencia asociada y se mueve con velocidad constante V, como se muestra aquí arribita, ¿cierto? Esa es su velocidad constante con la que se mueve esa espira. Y fíjense que está ingresando a una región donde el campo magnético es constante, ¿cierto? Está ingresando. Fíjense también que el campo magnético está dirigido hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? Y, y además, esta región tiene una longitud de 3W, ¿cierto? O sea, 3 veces una de las dimensiones de la espira, ¿ya? Entonces, claro, va a haber un momento en que la espira se encuentre completamente en el interior de la región y después va a haber un momento en el que van a comenzar a salir de la región, ¿cierto? Entonces, eso es el problema, nada más. Es una espira que se mueve con velocidad constante desde afuera, después entra a una región con campo magnético y después sale. Entonces queremos ver algunos fenómenos asociados, ¿ya? Voy a ver si hay alguna pregunta. Eso y yo. Sí, Dime. el campo dice que ahí que va hacia la pantalla, ¿quiere decir que va hacia nosotros, hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, hacia adentro, hacia Ah, adentro. ya. Acuérdense de la flecha, ¿sí? Esto es la parte de atrás de la flecha, ¿cierto? Y esta es la flecha apuntando. Ya, entonces es una flecha que lanza, no sé, un arquero, ¿ya? Entonces si yo miro esa flecha desde aquí, ¿cierto? Ese es mi ojo feo, mirando la flecha por la parte de atrás. Lo que está viendo, ¿cierto? Es algo de esta forma, ¿cierto? Pero si yo miro la flecha, ay, no, nada que ver. Si yo miro la flecha desde aquí, con mi ojo feo, desde aquí miro la flecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que veo? Un puntito, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos. Si yo estoy dibujando de esta forma, ¿cierto? Estoy indicando que las flechas están apuntando hacia el interior de la pantalla. De alguna forma yo estoy viendo la cola de la flecha, ¿cierto? Esta es la cola. La cola, ahí está la punta. ¿Cierto? Y aquí yo estoy mirando las colas de las flechas, ¿cierto? Significa que los vectores están apuntando hacia adentro de la pantalla. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Ahí me quedó claro. Gracias. Ya, genial. Ya. Vamos entonces a analizar por parte este problema. ¿Qué nos piden? Graficar el flujo magnético a través del área encerrada por la espira. Tenemos que graficar el flujo magnético a través del área encerrada por la espira. Voy aquí a dibujar el símbolo para que no se me olvide. Eso nos están pidiendo. Hay que graficar la FEM, ¿cierto? La FEM inducida en la espira. Y también nos pide graficar la magnitud de la fuerza aplicada externa para contrarrestar la fuerza magnética y mantener la velocidad v constante. O sea, necesitamos encontrar la fuerza externa. ¿De acuerdo? Este es el último ejercicio por si acaso. Aquí se termina la ayudantía. Ya. Vamos primero entonces a ver cómo es el flujo a través de la espira. Entonces, notemos que podemos identificar 4 momentos de la espira. Primero, entrando a la región, ¿cierto? Luego, totalmente dentro de la región. Luego, saliendo de la región. Y la última es fuera de la región, ¿ya? Como el campo magnético es constante, el flujo es igual a, tomando en cuenta que el vector de área tiene que ser en la misma dirección que v, ¿cierto? O sea, si nosotros definimos el vector área de esta espira hacia adentro, ¿cierto? Al igual que el campo, entonces simplemente va a ser la multiplicación de b por a, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Me refiero ahí no tenemos que hacer el coseno del ángulo de 180 ni nada, porque ahí están los dos apuntando en el mismo ángulo. Ya. Ahora fíjense que esta espira se está moviendo con velocidad constante, ¿cierto? Como se está moviendo con velocidad constante, en realidad el flujo a través de esta espira también crece de manera constante, ¿cierto?
pero no me refiero a una gráfica constante así, sino que de forma lineal, ¿sí? Crece a medida que va aumentando el área que va ingresando dentro de esta región, ¿cierto? Entonces, aquí dice, el área que va entrando a la región es igual a L por X, ¿cierto? Esa L por esta X que está aquí, ¿cierto? Y eso me va a indicar esa área que está acá. Y recuerden que el flujo es B por área, ¿cierto? Entonces, en realidad, el flujo va a ser V por LX, ¿cierto? LX va a ser el área, ¿ya? Ahora, también notemos que, como les decía, se comporta de manera lineal, ¿cierto? Porque voy aumentando esta X, ¿cierto? Esta X va variando eh, según la velocidad en el tiempo, ¿cierto? Según la velocidad en el tiempo es que va variando esa X. Y esta velocidad es una constante, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ya sabemos que en realidad toda esa parte en la que ingresa la espira al campo magnético, en realidad se puede comportar como una línea como se ve aquí, ¿sí? Como esta que se ve aquí. Significa que el flujo va aumentando a medida que la espira va ingresando por completo a esta región, ¿cierto? Eso es todo, a eso se refiere esta primera parte. O sea, una vez que X es igual a W, ¿cierto? Significa que toda la espira está por completo dentro de la región, ¿ya? Y alcanza aquí un máximo, ¿ya? Un máximo que no conozco, pero llega aquí hasta un tope, ¿sí? Pero ¿qué ocurre después? Después la espira ya se encuentra en el interior de este campo donde hay o sea, un campo constante magnético, ¿cierto? Entonces, por más que se mueva dentro de este campo, no hay una variación de flujo, ¿cierto? El flujo en realidad es el mismo todo el tiempo. El mismo, es decir, desde que una vez que llega hasta este punto, cuando entra por completo, ¿cierto? Aquí entra por completo. Y luego, después de entrar por completo, se mantiene constante, ¿cierto? Porque es todo el tiempo la misma cantidad de campo magnético la que está atravesando el área de la espira, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a ser constante hasta aquí, como dice, 3W, que es la longitud que tiene esta región, ¿cierto? Aquí termina en 3W. ¿Y qué ocurre después? Bueno, después la espira comienza a salir de esta región de campo magnético constante, ¿cierto? Entonces, de la misma forma que antes, como la velocidad es constante, la variación del flujo también va a ser lineal, ¿cierto? Recuerden que la posición, ¿cierto? Se va a definir como la velocidad en el tiempo, ¿cierto? Pero ahora, fíjense que va a partir desde mucha área y la área va a empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces, en realidad, vamos a asignarle un signo negativo, ¿cierto? Y por eso es que, como tiene una pendiente negativa, ahora el flujo va a ir disminuyendo hasta ser completamente cero, ¿cierto? Que es cuando la espira sale por completo de esta región de campo magnético, ¿ya? Entonces, esa es la gráfica que representa el flujo magnético de esta espira, ¿ya? ¿Cómo es que determinamos cuál es la magnitud que se presenta aquí? B por L por W. Bueno, recuerden, ¿cierto? Que el flujo magnético, bueno, aquí creo que se lo he explicado. Aquí. El flujo magnético es lo mismo que el campo por el área, ¿cierto? Entonces, es el campo por L por W. W aquí es, ¿cierto? La dimensión, L y W son las dimensiones de la espira. Entonces, son lo mismo que el área. La multiplicación de L por W es área, ¿ya? Por eso es que ese va a ser el máximo del flujo a través de esta espira, ¿ya? Ok, ahora, afuera de la región, por supuesto, como la espira no atraviesa ningún otro campo magnético, no hay un flujo magnético a través de la espira, y por eso es nulo todo el tiempo. Ahora vamos a graficar la FEM, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que recordar cuál era la ley de Faraday, ¿cierto? Es menos la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿cierto? Ok, vámonos a ver qué pasa aquí. Aquí el flujo está
aumentando, está creciendo, ¿cierto? Entonces vamos a volver a hacer las reglas que estuvimos revisando hace un poquito. Nosotros definimos el vector de área hacia adentro para que no haya problemas con el campo, ¿cierto? Ya. Ahora, a medida que va aumentando el área, ¿cierto? ¿Qué es lo que está aumentando? El flujo magnético, ¿cierto? Ok, entonces el flujo magnético aumenta, ¿cierto? Aumenta. ¿Y qué pasa si el flujo magnético aumenta? La corriente inducida, ¿cierto? Le sigue la contraria, recuerden eso. Le sigue la contraria y establece un campo inducido también que disminuye el flujo magnético. Chuta, me salté. Disminuye el flujo magnético, ¿ya? Entonces, ok, voy a recapitular. El área a través de, o sea, el área de esta espira, ¿cierto? Perdón, el flujo magnético a través de esta espira va aumentando, ¿cierto? Porque la espira va ingresando hacia el campo. Entonces, como el, el flujo va aumentando, ¿cierto? La corriente que se induce se va a oponer a ese aumento y tiene que apuntar en el sentido contrario a ese aumento, ¿cierto? O sea, tiene que apuntar hacia afuera de la pantalla, hacia nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros queremos establecer un campo hacia afuera, ¿sí? ¿Cómo logramos establecer un campo hacia afuera? ¿Cierto? Hacemos la regla de la mano derecha, ¿cierto? Voy a dibujar aquí mi mano derecha. No, así no me va a salir bien. No, ¿por qué no puedo borrar? Tengo problemas técnicos, disculpen. Ahí sí. Se volvió a borrar acá. Disminuye. Ya, como les decía, tengo mi mano así. Hacia acá dibujo el dedo gordo. Y para allá dibujo los dedos. Ya, ahí para que se entienda, disculpen. Pero ahí estoy apuntando hacia abajo con la corriente, con el dedo pulgar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer con mis dedos? Los tengo que enrollar hacia adentro, ¿cierto? Así. Entonces, cuando enrolle mis dedos, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que voy a estar apuntando hacia afuera, ¿cierto? Entonces, en esta parte del movimiento de la espira, la corriente va a ser en ese sentido, ¿sí? Esa va a ser la corriente a través de este conductor, ¿ya? Extraño, como que las rayas que hice no se quedan puestas. Disminuye, a ver, el flujo. Ya, pero entonces se entiende que ahora si yo si se establece una corriente hacia allá, el campo que se induce va a ser hacia afuera, que es justamente hacerle la contraria al aumento de flujo magnético, ¿cierto? De esa forma se van contrarrestando, con una corriente que va en ese sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si aquí, por ejemplo, tengo una resistencia aquí, la FEM tiene que ser en ese sentido, ¿cierto? Acá positivo y acá negativo, para que se establezca una corriente ahí, ¿cierto? Esa va a ser la FEM inducida. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Bueno, ¿cuál es el valor de esta FEM? Nosotros ya sabemos calcularlo, ¿cierto? Aquí tenemos la ley de Faraday, ¿cierto? Y simplemente tenemos que calcular cuál es el flujo magnético, ¿cierto? Y el flujo magnético es el campo por el área, ¿cierto? Ahora, el área, ¿cierto? Lo podemos reemplazar escribiendo V de t, ¿cierto? Y ahí reemplazamos la coordenada en x,
y L sigue siendo el largo de la espira, ¿cierto? Entonces, haciendo esto, ¿cierto? Puedo sacar campo, puedo sacar el largo y puedo sacar eh, ¿cómo se llama esto? La velocidad. Y la derivada del tiempo respecto al tiempo es 1, ¿cierto? Es como una constante nomás. Y de esa forma me queda que esta es la magnitud, ¿cierto? De esta FEM inducida, que era lo que habíamos descubierto antes, ¿cierto? El campo por el largo por la velocidad. Volvimos a encontrar el mismo resultado que habíamos encontrado antes, ¿cierto? El de la barra de movimiento. Pero ahora lo encontramos en una espira en movimiento, ¿sí? Solo que es para que se den cuenta que el resultado se repite, es el mismo. Y de esta forma, entre 0 y W, el gráfico para la FEM es, ¿cierto?, una constante, pero es, como decimos, negativa, ¿cierto? ¿Y por qué es negativa? Porque recuerden que está en el sentido en el que se opone al campo magnético, ¿ya? Entonces, de esa forma es que, perdón, al vector área, ¿cierto? Nosotros definimos el área hacia adentro positiva, y la FEM se establece de una forma que es contraria a ese vector área, ¿cierto? Entonces por eso queda negativa. Ahora, recuerden que luego, cuando la espira se va moviendo en el interior, no hay una variación de flujo magnético, ¿cierto? El flujo es constante. Y si no hay una variación de flujo, entonces tampoco va a haber una FEM inducida, ¿cierto? Y por eso es que en esta parte, que es donde está el campo magnético y la espira en su interior por completo, no se establece ninguna FEM inducida, ¿sí? O sea, cuando la espira va en el interior, pues cuando va por aquí, no se establece ninguna corriente ni para allá, ni para el otro lado. Aquí no se establece nada, porque aquí no hay una variación del campo magnético, o sea, del flujo magnético en el tiempo, ¿cierto? Entonces no se establece ninguna FEM en esa parte. Por eso la FEM ahí es 0, ¿sí? Pero luego, ¿cierto? Cuando comienza a salir, ¿cierto? Aquí voy a dibujarlo. Aquí está el campo. Y la espira comienza a salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El flujo está disminuyendo, ¿cierto? El flujo disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ser la corriente inducida? La corriente inducida quiere que el flujo aumente, ¿cierto? Entonces, la FEM inducida hace que el flujo aumente. Hace que el flujo aumente. ¿Y cómo va a hacer que el flujo aumente? Bueno, revisemos los vectores para que quede claro. Nosotros habíamos definido el vector área hacia adentro, ¿cierto? Ok, después nos dimos cuenta que el flujo, ¿cierto? Estaba disminuyendo, pero apuntando siempre hacia adentro, ¿cierto? Entonces, en realidad, también voy a necesitar una corriente que apunte hacia adentro, para que esa disminución del flujo en realidad se vea como compensada con un aumento del flujo, pero del campo inducido, ¿cierto? Entonces, también voy a establecer un campo hacia adentro. ¿Y de qué manera yo establezco un campo hacia adentro? ¿Cierto? Ahora entonces la corriente tiene que ir en este sentido. ¿Sí? Si la corriente va en ese sentido, el campo que se establece va a ser hacia adentro. ¿Ya? Recordemos cómo era antes. Iba en el otro sentido, ¿cierto? En el sentido antihorario. ¿Por qué? Porque de esa forma el campo que establece, ¿cierto? Es hacia afuera de la pantalla y se contrarresta al aumento de flujo. En este caso, es hacia adentro para contrarrestar la disminución de flujo, ¿sí? Entonces, esa va a ser la FEM inducida, y por eso es que ahora la vamos a considerar, ¿cierto?, como positiva, ¿sí? O sea, cuando va ingresando, la FEM tiene un sentido negativo, después cuando está en su interior es completamente cero, y luego cuando va saliendo, vuelve a ser una FEM positiva, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como la gráfica de la FEM inducida, ¿sí? Por supuesto, en ningún momento la calculamos, ¿ya? Pero lo que queda pendiente, porque creo que ya es la hora, es determinar la fuerza, ¿sí? Ahora, me refiero a que queda pendiente porque no alcancé a escribirlo así como bonito. Lo voy a explicar rápido, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos partes, perdón, en realidad en tres, ¿sí? La espira
cuando está entrando, cuando está adentro y cuando está afuera, o saliendo, mejor dicho. Entonces, cuando está entrando, se establece una corriente en ese sentido, ¿cierto? Cuando está adentro, no se establece ninguna corriente, y cuando está saliendo, se establece la corriente en ese sentido, ¿cierto? Entonces, nosotros aprendimos algo. Nosotros aprendimos que las corrientes que se establecen dentro de un campo magnético sienten una fuerza magnética, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí el vector de L está para allá, ¿cierto? El vector campo magnético está hacia adentro. Entonces, si hago el producto cruz, ¿cierto? De L en la dirección del campo, ¿cierto? Y cruz B, entonces la fuerza magnética apunta para allá, ¿cierto? Pero ahora, si me voy a la otra parte, cuando ahora la espira está saliendo, ¿cierto? Entonces yo me paro aquí y veo que la corriente va para allá, ¿cierto? Y el campo también va para adentro, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde se establece la fuerza magnética? En el mismo sentido, pero para allá, ¿cierto? O sea, en ambos casos, la fuerza va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Eso espero que no sea nada extraño. ¿Cierto? Porque mira, aquí, por ejemplo, cuando ya está ingresando a la región con campo magnético hacia adentro, esa es es la parte del conductor que va a sentir una fuerza. Y mientras va saliendo, ¿cierto? Es esta parte del conductor la que va a sentir la fuerza. Y en ambos casos, la multiplicación, ¿cierto? Del producto cruz de la velocidad, ¿cierto? Ay, se me olvidó comer. Bueno, voy a anotar esa de acá, ¿cierto? Si consideramos esa ecuación, entonces vamos a obtener la fuerza magnética, ¿cierto? Y haciendo el producto cruz correspondiente. Ok, entonces, ¿cómo debería ser la fuerza? Una fuerza que se oponga a esto, ¿cierto? Recuerden que si nosotros definimos hacia allá los positivos, ¿cierto? Y la fuerza se está apuntando en el sentido negativo, entonces la fuerza tiene que ser constante, ¿cierto? Mientras va entrando, nula mientras está adentro, y vuelve a ser constante y positiva mientras va saliendo. Y esa es la gráfica de la fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, y en realidad, como les decía, esta ayudantía no era tan de cálculo, era más bien para entender los fenómenos de inducción, y con esto estamos finalizando, ¿sí? Creo que dejé una PPT que dice fin, así que con esto estamos listos. ¿Hay alguna duda antes de que terminemos, Ricardo? Sí, si nos, o sea, en la última diapositiva, bueno, ¿Ya? la penúltima, ¿Voy para allá? si nos ubicábamos como en el otro lado, o sea, a ver, en la espira de la derecha, cuando salía el ¿Ya? sistema, ¿Sí? si nos ponemos como en el lado en el lado derecho del sistema, la fuerza iría para el otro lado, ¿o no? Eh, a ver, aquí tengo el caso donde va saliendo. Ya. Ujú. Entonces tú, ¿dónde me dices que me pare? Ahí, ¿Acá? en el sistema, claro, ahí la corriente iría para abajo y la fuerza iría para otro lado, ¿no? Aquí no hay fuerza magnética, Ah, ya, cierto, cierto, cierto. porque recuerda que tiene que haber campo magnético, ¿cierto? Ah, ya. La Sí. combinación de esto con esto, ¿cierto? Entonces, claro, aquí sí, pues, aquí vamos a ver que hay velocidad, las cargas se van moviendo, pues, pero aquí no hay un campo. En cambio acá, Ah, las cargas se van moviendo, pero dentro de un campo, ¿cierto? Por eso es que, claro, aquí la fuerza va para allá, ¿cierto? Y en este caso la fuerza también va para allá. En ambos casos la fuerza va a apuntar hacia la izquierda. A pesar de que, claro, se inviertan los sentidos de la corriente, pero eso hace, ¿cierto?, que la fuerza siempre apunte hacia la izquierda. ¿Ya? ya, sí. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Nada, nada. Bueno, entonces ya lo podemos dejar hasta aquí. Yo me despido y voy a dejar de grabar.
para que se puedan retirar nomás. Que estén bien, descansen y tengan una buena semana. Ah, no sé dónde voy a tener esto. Ahí sí. Y ahora sí, chao oficialmente. Adiós. Adiós, adiós.